Bien, en la sección 1.2 discutimos movimiento vertical de una masa m cerca de la superficie de la Tierra bajo la influencia de aceleración gravitacional constante. Si no tomamos en cuenta los efectos de la resistencia del aire, la segunda ley de Newton, que básicamente nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, implica que la velocidad v de la masa satisface la ecuación, pues masa por cambio derivada de la velocidad con respecto al tiempo igual a F sub g. Entonces, donde F sub g es igual a menos mg en dirección hacia abajo, la fuerza de la gravedad, donde la aceleración gravitacional es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y esa es una de las cosas que nosotros podemos pues, obtener de la segunda ley de Newton. Entonces comentamos un poco de la segunda ley de Newton y luego indicamos que masa por aceleración es igual a la fuerza gravitacional, que en este caso sería mg, pues en la superficie de la Tierra. Y nosotros ya trabajamos este caso sencillo, ¿no? Pues aquí en el ejemplo 1 lo vamos a copiar, pero solo vamos a copiar los resultados porque nosotros ya sabemos qué hacer en estos problemas. Entonces, suponer que una flecha de ballesta se lanza hacia arriba desde y sub 0 igual a 0, con velocidad inicial v sub 0 igual a 49 metros por segundo. Entonces, con g igual a 9.8 obtenemos lo siguiente. Bueno, p' igual a menos 9.8. Integramos en una ecuación simple, hallamos v sub 0, que sería 49. Y luego para hallar la altitud, integramos y aplicamos la condición inicial que y sub 0 es igual a 0. Entonces, no hay mayor novedades en estas ecuaciones. Entonces, para hallar el máximo, pues primero podemos determinar cuándo la velocidad es igual a 0, cuando t es igual a 5 segundos. Entonces, la altura máxima llega a ser 122.5 metros cuadrados. Y vamos ahí a anotar lo que es V', VDT. V' igual a 9.8, VDT igual a menos 9.8 más 49 y finalmente la altura, ¿verdad? Igual a menos 4.9 t cuadrado más 49 t. Más 49 t. Vamos a ver. Y max. Entonces esto es cuando t es igual a 0, es decir, que t es igual a 5 segundos. Si t es igual a 5 segundos, quiero ver si redacté bien ahí lo que es y. Menos 4.9 t cuadrado más 49 t. Y la altura máxima es 122.5 metros. 122.5 entre paréntesis metros. Y está el tiempo suspendido. Entonces, ¿cuánto tiempo se ha suspendido en el aire
la flecha. En este caso, tendría yo que calcular el otro momento en el cual la flecha vuelve a llegar a t igual a y igual a cero, igual a cero. Afortunadamente de aquí yo puedo factorizar t factor d, bueno, y todavía el 4.9 se pudo factorizar, usualmente eso no pasa, menos 4.9 por t, factor d, t menos 10. Y luego pues obtenemos que eh, la flecha se mantiene en el aire por 10 segundos. 10 segundos. Bien, entonces estos son los resultados que nosotros tenemos en el ejemplo 1. Pero ahora vamos a tomar en cuenta la resistencia del aire. Además de la fuerza gravitacional, vamos a tomar en cuenta la resistencia a la fuerza que nos da la resistencia del aire y cuya dirección es opuesta a la velocidad del objeto. Y el objeto está subiendo directamente hacia arriba, entonces obtenemos una resistencia del aire que es hacia abajo y viceversa. Aquí nos dicen que lo que Newton mostró en sus escritos, Principio de Matemática, es que esta fuerza de resistencia es proporcional al cuadrado de la velocidad. Pero nos indica que las investigaciones empíricas de esta dependencia es más complicada y que pues tiene esta forma. Pues lo importante aquí para tomar en cuenta con resistencia del aire es que masa por aceleración sería igual a la suma de las fuerzas, la fuerza gravitacional más la fuerza de resistencia del aire, y en este caso pues se indica que esta fuerza de resistencia es algún K multiplicado por un V a la P, donde P está entre 0 y 1. K por V a la P, donde P está entre 0 y 1. Entonces, P igual a 1 serían para velocidades lentas, P igual a 2 sería para velocidades quizás velocidades bajas, no sé si es velocidades bajas, velocidades altas y pues ya pues otros casos, ¿no? En otros casos, velocidades intermedias, ¿no? En este caso nosotros vamos a trabajar los casos donde F sub R es proporcional a la velocidad y el otro caso cuando es proporcional al cuadrado de la velocidad. Esos son los dos casos que vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a ver. Resistencia proporcional a la velocidad. Y en este caso, F sub R sería un menos K. Me parece que K está ocupando como constante de sí, proporcionalidad, menos K multiplicado por B, con K mayor que 0. Y esto es negativo porque va en dirección opuesta a la velocidad. En este caso, nosotros no tenemos que preocuparnos por el signo de F sub R gracias al hecho de que
La dirección siempre es opuesta, por lo tanto el signo es negativo. Y aquí estamos indicando que k es mayor que cero. Y nuestra ecuación diferencial nos queda de la siguiente forma. M por B' igual a menos mg menos k por b. Y ahora la ecuación diferencial queda como B' igual a menos g menos ρ por b, donde ρ es igual a k sobre m. Cada uno de estos parámetros es mayor que cero, así que ρ sería igual a cero, sería mayor que cero. Y ustedes pueden ver qué tipo de ecuación diferencial es esta. Deberían poderla reconocer con bastante facilidad. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? A ver, esta es una pregunta fácil. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? ¿De variables separables? Así es una ecuación diferencial separable. Por lo tanto, ya sabemos que podemos dividir ahí bueno, en particular yo sacaría aquí factor menos ρ para tener b más g sobre ρ, de b entre eso igual a dt, integrar, ¿verdad? Y poder hallar la solución que nosotros obtenemos ya aquí. Entonces, simplemente voy a poner ahí y aplicar condiciones iniciales. Como ya sabemos lo que hay que hacer, simplemente voy a poner aquí los resultados. Realmente no hay nada nuevo ahí. Porque si quieren que lo desarrollemos, lo podemos desarrollar. Pero realmente no hay nada nuevo ahí. Entonces, pongo aquí abajo. Entonces, y al aplicar condiciones iniciales, al integrar, resolver la ecuación diferencial, aplicar condiciones iniciales, obtenemos que b de t es igual a b sub 0 más g sobre ρ por una exponencial a la menos ρ sobre t menos g sobre ρ. Entonces, si aplicamos límites cuando t tiende al infinito, obtenemos esta velocidad límite de sub tau. Vamos a ver. O la velocidad terminal también, que sería rapidez terminal, perdón. Rapidez terminal. Quiero ver. Sí, vamos a escribir eso. También tenemos su rapidez terminal, que es el valor absoluto, ¿verdad? De lo que está ahí. Igual a G sobre ρ. Pero ρ es K sobre M, entonces tendría que eso sería M por G sobre K. Y creo que no tienen nada más. Sí, solo eso. Y aquí reescriben la ecuación de la velocidad. Bueno, como ρ sobre g negativo es la velocidad terminal, entonces yo puedo escribir la derivada de la altura con respecto al tiempo como b sub 0 menos b sub tau. Por lo demás, ¿verdad? Y aquí también podría poner más b sub tau. Más b, y eso es lo que han hecho, ¿verdad? Lo han convertido. Y luego integran y aplican condiciones iniciales con y sub 0 igual a y de 0. Y eso es lo que obtienen. Tampoco voy a hacer esa parte porque la veo bien simplona en términos de que solamente hay que realizar ese proceso, ¿no? Y que no hay nada, que realmente no hay nada nuevo ahí, sino que es ya un proceso rutinario, ¿verdad? Entonces, sustituimos ahí, esto es menos b sub tau y esto es b sub tau,
Ahí queda esa ecuación, se convierte en la que está ahí. Y luego pues integramos. Es una ecuación diferencial simple, no hay nada raro, ¿verdad? Aquí nada más se dividió por menos rho y b subtractado por t más la constante. Se aplica y de c igual a y de cero. Entonces sería la constante y eh, ¿cómo se llama? Eventualmente se completa la función y. Entonces, quizás algo un poco importante, tomar en cuenta esta ecuación y esta ecuación, ya que las hemos deducido, nosotros podemos comparar. Entonces, en este caso, nos dicen que estas ecuaciones 8 y 9 nos dan la velocidad v y la altura y de un cuerpo que se mueve verticalmente bajo la influencia de la gravedad y resistencia del aire proporcional a la velocidad. La fórmula depende de las alturas iniciales y sub 0 del cuerpo y la velocidad inicial v sub 0 y el coeficiente de resistencia ρ, la constante tal que la aceleración debido al aire de la resistencia es a sub r igual a ρ menos ρ por v. Las dos ecuaciones también involucran la velocidad terminal v sub tau. Para una persona que desciende, aquí hay un ejemplo, para una persona que desciende con la ayuda de eh, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar cómo mencionar esto en español. Bueno, vamos a ver. Y un paracaídas, claro. Y un paracaídas, un valor de ρ típico es de 1.5, que corresponde a una velocidad terminal de 21.3 pies por segundo. Noten entonces que con un paracaídas, esa sería su velocidad terminal. No estaría, o sea, no estarían acelerando más allá de esa velocidad. Entonces, ahí eh, con una chumpa desabotonada, alguien que esté cayendo podría alcanzar un ROT quizás tan alto como de 0.5, lo que le daría una velocidad terminal de 65 pies por segundo o 44 millas por segundo. Mientras que aquí era de 14.5 millas por hora con el paracaídas, significativamente mayor. Y aquí se considera básicamente el mismo problema del ejemplo 1, donde se lanza una flecha de una ballesta directamente hacia arriba con una velocidad inicial de 49 metros por segundo, pero en este caso se toma en cuenta la resistencia del aire con ρ igual a 0.04 en la ecuación 4. Entonces, vuelve a preguntar cuál es la máxima altura y el tiempo que se mantiene en el aire y comparar estos con los resultados del ejemplo 1. Entonces, en el ejemplo 1, aquí lo tenemos, la flecha se estuvo 10 segundos suspendidos y alcanzó una velocidad máxima de 122.5. Ahora, con una resistencia del aire de 0.04, ¿cómo cambian ahora los datos? Vamos a ver. Bueno, vamos a copiar todo esto, todo este problema.
y vamos a recortarle por ahí. Ok, ejemplo 2. Vaya, es el mismo problema de la flecha que se lanza directamente hacia arriba con la ballesta, excepto que tenemos ahora una, una resistencia con ρ igual a 0.04. Hacemos los cálculos y obtenemos las fórmulas de la velocidad y la altura para hallar el tiempo que se requiere que la flecha alcance su máxima altura. Eso se alcanza cuando la velocidad es igual a cero. De igual forma, ustedes podrían decir, bueno, yo puedo derivar la función de altura y hallar cuando es cero, pero eso es precisamente decir cuando la velocidad es igual a cero. Entonces ahí tenemos algunos conceptos equivalentes. Resolvemos la ecuación y obtenemos que ese tiempo es 4.558 y la máxima altura que sería pues el y evaluado en st 108.28, mientras que arriba nos dio 122.5. Hay un pequeño error en el libro. Esto tendría que ser y de t sub m. Vamos a ver. Aquí puedo manchar. Hay un pequeño error ahí en el libro. Vamos a ver. Aquí es. Entonces, este debería ser y de t sub m. Vamos a ver, solo quiero un color negro ahí. Vamos a ver. Bueno, más o menos. Más o menos por ahí. No, no, no he hecho nada ahí. Vamos a ver. Ok, eso es. Ok, ya corrigiendo ese problema, la máxima altura en este caso fue de más o menos 108 metros y nosotros obtuvimos sin resistencia del aire 122.5 metros. Luego, para hallar el tiempo que la flecha está suspendida en el aire, tenemos que resolver la ecuación y igual a cero. Aquí nos están sugiriendo ocupar el método de Newton, ya que el tiempo que estuvo la flecha en el aire sin resistencia fue 10, también nos están sugiriendo ese punto como punto inicial. Ustedes ya saben ocupar el método de Newton, ¿verdad? Si no saben ocuparlo, entonces aquí podemos ver un ejemplo, pero si ya lo pueden ocupar, simplemente lo que vamos a hacer es resolver la ecuación con Wolfram alfa, resolver 7350 menos 245t menos 7350 exponencial de e a la menos t sobre 25. ¿Qué pasa si nosotros lo metemos a Wolfram alfa?
Entonces, aquí hay bastantes, aquí hay una función W sub k de z y es interesante que nos indique eso. Vamos a ver. Quizás lo voy a copiar también en el sentido de que es interesante todo lo que nos lanza Wolfram Alpha. Quizás, y es algo que yo no estoy muy familiarizado, pero que lo vamos a poner simplemente por propósito de que es interesante lo que está ahí. Bien, vamos a compactar esto un poquito más. Entonces, y eso nos salió muy bien. Algo no salió muy bien. Ok, vamos a volverlo a hacer. Bien, entonces vamos a mover esto acá. Bueno, quiero algo más pequeño que eso. Cabal, esta parte. Vamos a moverla acá. Y la gráfica la quiero también mover un poco más arriba. Y así puedo cortarlo. Ok, para que quede ahí un poco más compacto. Bien, entonces ahí con Wolfram Alpha lo interesante es esto, o sea, realmente hay una forma analítica para resolver este tipo de ecuaciones con la función W sub k de z, que dice que es una eh, continuación analítica de del producto de logaritmos, de la función de producto de logaritmos. Eh, Quizás esto lo dejo nada más como una nota curiosa, ¿verdad? Que pues ya se están implementando algoritmos más sofisticados en Wolfram Alpha que te dan este tipo de resultados. Y pues para otro tipo de trabajos podría ser eso útil. Aquí nada más es una nota curiosa. Lo que nos interesa es, bueno, que las soluciones fueron t igual a 0 y t igual a 9.41095. Pues el otro t, eh, vamos a ver, 41095, aunque aquí sale 9.411. Sí, básicamente esta es más precisa porque nos da más decimales. Pero sí, al redondearlo sale esto. Entonces el tiempo, la altura máxima disminuye y el tiempo suspendido en el aire también disminuye por más de medio segundo. Y esa es la función de de la altura, ¿verdad? Entonces tenemos esos detalles interesantes. Y ahora vemos la otra parte que es resistencia proporcional al cuadrado de la velocidad. Pero antes de eso, no sé si hay preguntas con respecto a lo que tenemos acá. No sé si hay alguna duda. Realmente muchas veces ha sido documentado, ¿verdad? Pero porque el capítulo yo lo veo importante en términos de aplicaciones, pero
realmente no hay así como mucho de resolver una ecuación diferencial o así. Y en la parte de problemas se hacen modificaciones en la ecuación diferencial y ahí pues se ven algunas situaciones, ¿no? Entonces, pero aquí digamos que no tanto. Nada más esos casos y ahora ese caso, ¿verdad? Resistencia proporcional al cuadrado de la velocidad. Resistencia proporcional al cuadrado de la velocidad. Y en este caso estamos ocupando una fuerza de resistencia que es, y le ponen más o menos, porque como b cuadrado siempre es positivo, y esto debe dar lugar a ser positivo o negativo, esto con k mayor que cero. Pero ahí mismo hay alguna forma para que k sea positivo y que siempre tengamos un signo opuesto al de la velocidad, y es anotar esto como menos k por b por valor absoluto de b. K es positivo, valor absoluto de b es positivo, entonces la dirección estaría siendo dada por menos b, precisamente la velocidad opuesta a la dirección opuesta a la velocidad para la fuerza de resistencia, y eso es lo que nosotros estábamos interesados en obtener. Por lo tanto, m por la derivada de b con respecto a t es igual a menos mg menos k por b por valor absoluto de b. Y ahora puedo, al dividir por m, obtengo que la derivada de b con respecto a t es igual a menos g menos rho por b por valor absoluto de b, donde rho es igual a k sobre m, que es mayor que cero. Y de nuevo, esta es una ecuación diferencial. Aquí otra pregunta sencilla. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? Vamos a ver. Igual de variables separables. Así es una ecuación diferencial separable. Y en el libro hacen dos casos. Los casos cuando el movimiento es hacia arriba y cuando el movimiento es hacia abajo. Pues veamos esta parte cuando el movimiento es hacia arriba. Bien, suponer que un proyectil es lanzado directamente hacia arriba con una posición inicial de sub 0 y con una velocidad inicial b sub 0 mayor que 0. Entonces, la ecuación con b mayor que 0 da la ecuación diferencial b' igual a menos g menos rho por b cuadrado. Bien, entonces si se lanza hacia arriba, la velocidad es positiva, ¿verdad? Por lo tanto, el valor absoluto de b es nada más b, y yo tendría rho por b cuadrado. Saco factor común menos g, y luego pues recordando que la integral de 1 sobre 1 más u cuadrado es la tangente inversa de u, podemos resolver la ecuación diferencial ahí con algunas transformaciones para obtener que b de t es raíz de g sobre rho tangente de s sub 1 menos t por raíz de rho sobre g con c sub 1 igual a tangente inversa de b sub 0 por raíz de rho sobre g. De hecho, en los problemas, en los ejercicios está que ustedes deriven estas expresiones. Y ya que la integral de tangente de u es menos logaritmo natural de coseno de u más constante, una segunda integración y aplicación de condiciones iniciales nos da una expresión para y de t.
nos da una expresión para y de t. ¿Ok? Y entre los ejercicios está derivar estas expresiones, 13 y 14. No recuerdo cuál problema es. Vamos a ver. Aquí está, integrar la función de velocidad en ecuación 13 para obtener la posición de movimiento hacia arriba de la función dada en ecuación 14 con condiciones iniciales ya de ser igual a y sub 0. Entonces, eso queda como ejercicio. Y luego tenemos la otra parte que es velocidad hacia abajo. Ups, no era este, era este. Vamos a ver. Este de acá. Ok, vamos a copiar todo eso antes del problema. Algo parecido tenemos con movimiento hacia abajo. Suponer que el proyectil es lanzado o tirado directamente hacia abajo con una posición inicial y sub 0 y velocidad inicial v sub 0 menor o igual que 0. Entonces, con b menor que 0, obtenemos la ecuación diferencial. Bueno, en este caso, valor absoluto de b, como b es negativo, sería menos b y generaría aquí un más ρ por b cuadrado. Tendríamos ahora esta ecuación diferencial, pero la integral de 1 entre 1 menos u cuadrado de u es tangente hiperbólica inversa de u más c. También esto se puede trabajar con fracciones parciales y se llega a lo mismo. Entonces, para derivar la velocidad de la proyección del proyectil, obtenemos la función de la velocidad con esta constante. Y al saber que la integral de la tangente hiperbólica de u es logaritmo de valor absoluto del coseno hiperbólico de u más constante, integración y aplicando condiciones iniciales, nos genera la función de la velocidad. Ahora, aplicando, vamos a ver, si b sub 0 es igual a 0, entonces c sub 2 es igual a 0, por lo que b es menos raíz de g sobre ρ, tangente hiperbólica de t sobre raíz de ρ sobre g. Y ya que límite cuando x tiende al infinito de tangente hiperbólica de x es igual a 1, a ver, este límite es igual a 1, entonces al aplicar límites cuando t tiende a infinito de esta expresión, básicamente esto va a ser igual a menos 1. Realmente tendríamos aquí tangente hiperbólica de eh, básicamente menos infinito, ¿verdad? Si fuera de tangente hiperbólica de infinito, eso tiende a 1, pero aquí tenemos tangente hiperbólica de menos infinito y se obtiene que la rapidez terminal es raíz de g sobre ρ, comparado con la velocidad terminal en el caso anterior, cuando nosotros teníamos que la resistencia era proporcional a la velocidad. En este caso tenemos raíz cuadrada de r sobre ρ. Y la velocidad terminal sería menos raíz cuadrada de g sobre ρ. Entonces sí hay algunas diferencias. En este caso, bueno, pues se comparan cuando la resistencia del aire no existe
cuando es proporcional a la velocidad y la constante de la resistencia es 0.04, cuando es proporcional a b cuadrado y la resistencia es 0.0011, y pueden comparar aquí los datos. Los resultados con estas dos resistencias es parecido y difieren más que cuando no hay resistencia del aire. Y aquí podemos ver también la diferencia de la suspensión de los proyectiles sin resistencia del aire y con resistencia del aire. Bueno, básicamente eso es con respecto a resistencia del aire proporcional al cuadrado de la velocidad. Algunas de estas expresiones las tienen que deducir en los problemas que se vienen. Realmente no es muy complicado, ya con todo lo que está ahí, ya es bien fácil deducirlo. Vamos a ver, llegamos entonces a nuestro último tema. Nuestro último tema es aceleración gravitacional variable. Aceleración gravitacional variable. Entonces, ustedes ya saben, aquí dice la ley de gravitación de Newton para dos masas que están separadas por una distancia r entre sus centros de gravedad. La fuerza que un cuerpo ejerce al otro es F igual a G por el producto de las masas sobre el cuadrado de la distancia. Y tenemos ahí este dato para la fuerza gravitacional. Y aquí hay un problema un poco complicado. Entonces, vamos a ver. Fuerza igual a constante de gravitación universal, producto de las masas, entre r cuadrado. Ok. Y vemos el ejemplo 4. A ver, el día de hoy, yo creo que solo este problema vamos a ver. Vamos a copiar ahí lo que está realmente en las notas que yo tengo ahí en el cubículo. Tengo algunas formas para explicarlo más sencillo y eso no lo tengo ahorita. Así que probablemente me va a costar un poquito más explicarlo. Bueno, entonces tomamos en cuenta el eje Y positivo. Un platillo bueno, primero notar también que si M es, si en este caso M fuera la masa del platillo volador, entonces, bueno, esa fuerza también sería masa por aceleración igual a G por producto de las masas entre R cuadrado. Y nosotros podríamos tener que la aceleración sería simplemente G por M entre R cuadrado.
quiero ver, y negativo, porque la fuerza gravitacional sería hacia abajo. Tendríamos ahí una fuerza gravitacional. Un platillo volador cae libremente hacia la Luna con una altitud inicial de 53 kilómetros. Lo vamos a pasar esto a 53.000 metros, ¿verdad? Arriba de la superficie lunar, con una velocidad hacia abajo que se mide de 1477 kilómetros por hora. Vamos a pasar esta cantidad a metros por segundo. 1477. Licenciado, una pregunta. Sí, ¿Verdad que habíamos hecho este problema en capítulos atrás, en los ejemplos del libro? habíamos hecho uno parecido, Uno parecido, eh, ¿no? pero distinto. Si este no lo hemos resuelto. Quizás uno, sí había uno de un platillo volador, pero este problema es, si es distinto y considerablemente más complicado. Pero sí, habíamos hecho uno de un platillo volador. No me acuerdo exactamente qué decía ese problema ahorita, pero lo que les puedo decir es que este es más complicado. Este es más complicado. Bien, vamos a multiplicarlo por 1000 y dividirlo por 3600. Y ahora esto es 410.27. 77. Bueno, dejémoslo así. Y esto lo voy a guardar aquí se lo voy a guardar en memoria. Sí, metros por segundo cuadrado. Metros por segundo. Lo voy a guardar en A. Cuando se encienden sus retropropulsores en el espacio, esos proveen una desaceleración de 4 metros por segundo cuadrado. T igual a 4 metros por segundo cuadrado. ¿A qué altura arriba de la superficie lunar podrían estos retropropulsores ser activados para asegurar un aterrizaje perfecto? Es decir, velocidad igual a cero al momento de impacto. Y aquí tenemos que R mayúscula es la distancia del platillo volador al centro de la Luna. Podemos escribir nuestra ecuación diferencial. Entonces, bueno, vamos a ver. En este caso, R es, quiero ver, ¿cómo es esto? R es la distancia del centro de la Luna hacia el platillo volador. R es una variable, mientras que R mayúscula es el radio de la Luna. Nosotros podríamos ver la segunda derivada con respecto a t igual a la aceleración que me genera los retropropulsores. Bueno, esto ya sería t sería igual a cero si antes que se activen los retropropulsores, ¿no? Y t sería igual a 4 cuando se activan. Menos la aceleración generada por la fuerza gravitacional que la tenemos aquí, E por m sobre r cuadrado. Entre paréntesis, t es igual a 0 si si t es menor o igual que 0, y 4 si t es mayor o igual que 0.
Bien, entonces T igual a 0 siendo el momento cuando se encienden los retropropulsores. Pero además nos dicen de que en T igual a 0, yo tengo esta velocidad y esta altitud. Pero ¿cómo vemos esa ecuación diferencial? A ver, T igual a 0 implica una velocidad inicial igual a 410.277 ahí, y también una altura R. Vamos a ver, R menos R. Una altura arriba de la superficie lunar de 53.000 metros. A ver, este es metros sobre segundo y este es metros. Ok. Pero noten esa ecuación diferencial. Este t va a ser un número constante. Sin embargo, yo tengo las variables r y t. Yo podría escribir esto con derivada de b con respecto a t, pero luego no podría resolver la ecuación porque yo tengo velocidad, tiempo y distancia desde el centro de la luna. Tengo tres variables. No podría resolver esa ecuación diferencial. Sin embargo, el truco para ese problema es no pensar a la velocidad como una variable que depende de t, sino que una variable con respecto a la distancia del centro de la luna con el platillo volador. Esta es la clave. Entonces, esta es la clave para resolver el problema. Porque ahora, bueno, entonces, eh, ya que V depende de R, entonces debo de ocupar la regla de la cadena para hallar su derivada. Y obtendría que eso sería dB de R multiplicado por dB de R de T. Pero esto simplemente es la velocidad, este es V por dB de T, dB de R. Y mi ecuación diferencial cambia de lo que teníamos aquí, que simplemente no se podría hacer nada, a algo que sí podemos resolver. V por dV de R igual a T menos E por M entre R cuadrado. Tenemos la variable dependiente V, que depende de R, y la variable independiente R. Vamos a resolver esta ecuación diferencial, no importa si t es igual a 0 o 4, de ahí hacemos las sustituciones correspondientes, ¿no? Entonces, por un lado, esta es una ecuación diferencial. A ver qué tipo de ecuación diferencial es. Hoy sí vamos a dar medio punto para ver qué me dicen. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? Lineal. Vamos a ver. Una ecuación diferencial lineal debería tener la forma y' más p de x por y igual a q de x. ¿Será eso posible? Al parecer no, porque tendría que dividir b para despejar. Bueno, en este caso el y sería b
y el X sería R. Entonces, B tendría que estar una eh, con un exponente 1 o 0 también podría ser, pero al No dividir sería una ecuación exacta. exacta, yo creo que no, habría Yo que creo ver que es una homogénea. homogénea. A ver, en las ecuaciones diferenciales homogéneas hacíamos y sobre X, ¿verdad? En este caso sería B sobre R. No veo, o sea, habría que dividir aquí por R y tener T sobre R menos G por M entre R cubo y Ah, hacer no, la sustitución. creo que es separable, ¿no? Porque solo pasa el diferencial de R al otro lado y solo me queda en términos de R. No hay nada en términos de V, así que es separable. Ahí disculpe. Así es, así es Ok. una cuestión diferencial separable. Espérame, solo déjame buscar aquí para anotar. Ok, número de carnet. EG 19011. Muy bien, ya está anotado. Bueno, sí, realmente varios métodos salieron aquí. Y eso está bueno porque realmente, aunque no le hayan pegado, ¿verdad? Aunque no le hayan reconocido, pero al menos se esforzaron en ver pues sí, cuál método era, ¿verdad? Y ponerse a pensar si es, qué tipo es. Entonces, ok, si es una ecuación diferencial separable, porque yo podría dividir por b y tendría t menos g por m entre r cuadrado por 1 sobre b. Es decir, que b' sería una función que depende solo de r por una función que depende solamente de b. Por lo tanto, cumple la definición de que sea una ecuación diferencial separable. Pero en este caso, ya está separado básicamente. Ya simplemente es de integrar. Entonces, básicamente integrar ahí b de b igual a t menos e por m entre r cuadrado de r. Integramos cada uno de ellos y obtenemos aquí b cuadrado medios. Y la constante, vamos a poner solo una de ese lado, ¿verdad? C por R más G por M sobre R. Esto porque la integral de menos 1 sobre R cuadrado es 1 sobre R más una constante. Vamos a ver. Ya tenemos la ecuación diferencial resuelta. Entonces, eso lo vamos a ocupar varias veces, ¿no? Pues si t es igual a 0, entonces esta constante va a ser igual. Bueno, mi velocidad es mi velocidad inicial b sub 0 al cuadrado medio. La distancia, a ver, a esta distancia creo que también le había puesto h. Esta es 53.000. Entonces, b sub 0 al cuadrado medios, p es igual a 0, porque los retropropulsores en t igual a 0, bueno, 0 por la izquierda, pongámosle, en el sentido de que es justo antes de que se activaran los retropropulsores. Esto es igual a 0 menos g por m entre este radio, que sería el radio de la Luna, más los 53.000 metros, a los cuales lo estoy denotando por h. Ya tengo
esa constante, ¿no? Por lo tanto, mi ecuación cambia a b cuadrado medios igual a b por r más, perdón, st no existe, b por m sobre r más t sub 1. Si t es 0 por la izquierda. Ahora, una vez se activan los retropulsores, vamos a ver, quiero ver cómo está la cosa, cómo está el problema. Tenemos pocos minutos para terminar este problema. De hecho, esto sería en el tiempo cuando h es igual a 53.000, que es antes de que se activen los retropulsores. Entonces, este sería si h es igual a 53.000 metros y eso nos da un t menor que cero. Así es, así es. Entonces, cuando la altura son 53.000, logro yo hallar la constante y la función de la velocidad es esta cuando t es menor o igual que cero. Ahora, veamos t mayor que cero, mayor o igual que cero. ¿Cuándo se activan los retropulsores? En este caso obtenemos b cuadrado medios igual a t por r más g por m sobre r más una constante 2. Y yo puedo analizar el momento cuando se hace el aterrizaje. Cuando se hace el aterrizaje, yo sé que t es mayor que cero, yo sé que la velocidad es igual a cero, eh, t es igual a 4. Bueno, lo podemos dejar como t. Y este r sería simplemente el radio de la luna más g por m entre el radio de la luna más c sub 2. Y ahora tenemos que c sub 2 es igual a menos g por r menos g por m entre r. Y ahora tenemos que b cuadrado sobre 2 es igual a g por r más g sobre m entre r más c sub 2. Ok, muy bien, muy bien. Ya tenemos las funciones cuando t es menor que cero y cuando t es mayor o igual que cero. Las funciones de velocidad, aunque la he expresado como b cuadrado medios. Ahora noten que esta ecuación, vamos a ponerle aquí ecuación 1 y aquí ecuación 2, son iguales en cierto momento. Ecuación 1 tiene que ser igual, equivalente a ecuación 2 cuando los retropropulsores se encienden. Es decir, ahí sí está igual a cero, ¿verdad? Entonces, por un lado, la velocidad se mantendría continua, b cuadrado medios. Sería esta expresión la que podría igualar a esta otra. Pero la altura a la cual enciendo los retropropulsores es
mi variable X. Quiero ver a qué altura arriba de la superficie lunar. Entonces, a esa variable le pondré X. G por M entre ¿a qué distancia están? Bueno, a una distancia X más R del centro de la Luna. Más C1, que ya lo calculé, B sub 0 cuadrado medios, B sub 0 cuadrado medios, menos GM entre R más H. Y esto tiene que ser igual a esto, ¿verdad? Pero cuando R es igual a X más R. Es X más R el que yo estoy buscando. C sub 2, ahí ya lo calculé, ¿no? C sub 2 es igual a menos T por R menos G por M entre R. Esta ecuación sería muy complicada para hallar cuánto vale X, si no fuera porque existe esta simplificación, G por M entre X más R. Tenemos otras simplificaciones por ahí, por ejemplo este T por R, lo puedo cancelar con este. Vamos a ver si hay otra simplificación que se pueda hacer por ahí. Me parece que no. Entonces, T por X, bueno, o desde ya hallamos una expresión para X. X igual, entonces este se canceló, solo quedó este. Entonces G por M, factor de 1 sobre R, menos 1 sobre R más H, más B sub 0 al cuadrado sobre 2. Todo esto multiplicado por 1 sobre T. Y ya tendría ahí lo que es la respuesta. Bien, para este caso obtenemos, solo quiero ver si nosotros obtenemos, me parece que me faltó algo por ahí. No, pero es que ahí se canceló ese R, estamos bien. Creo que estamos bien. Aquí aparece que es 1.7818.7 por 10 a la 6 metros, ¿verdad? 1.78. Vamos a ponerlo por aquí. Por 10 a los 6 metros. Ok, hora de ver si nosotros estamos bien. Hay que hacer, debemos de hallar esos parámetros y hacer todo el cálculo. Entonces, en el caso de b sub 0 al cuadrado medios, bueno, b sub 0 ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Porque era este y lo había guardado en memoria, y no. Al cuadrado medios, y ahí tengo 84.163. Ahora debo de calcular esto. G por M. ¿Cuánto vale G? Aquí lo tenemos. Más G, que sería 6.6726 por 10 a la menos 11 por la masa de la Luna. Vamos a ver dónde está la masa de la Luna.
Aquí está. Masa de la Luna, 7.35 por 10 a la 22. Factor de 1 entre R, el radio de la Luna, que es 1.76 por 10 a la 6. Menos 1 entre también el radio de la Luna, 1.76 por 10 a la 6. Pero en este caso le sumamos 53.000 metros. Bien, ya estoy listo solamente para dar igual. Pero después de eso tendría que dividir por 4. 41.000. Obtengo otro valor. Vamos a ver. Sí, pues sí, es este en particular, 41.000, pero tengo 41.406. Hay una pequeña diferencia, 41.406.14 metros. No sé si habré cometido algún pequeño error por ahí. El libro indica que es 41.870, me parece. 870. Bueno, pues voy a revisar más tarde el cálculo de lo que tenemos acá. En caso que haya un pequeño error, ahí lo corrijo, porque no debería dar una diferencia. Esta diferencia no debería ser más pequeña. Pero bueno, eso es algo que voy a revisar después. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. No sé si hay alguna pregunta antes que terminemos. ¿Alguna pregunta por ahí? Yo tengo una duda, licenciado. Ujú. Fíjese de que yo estaba resolviendo algunos problemas, ¿verdad? Y de repente me hizo ruido un concepto de la integral. Yo tengo algunos amigos que son matemáticos o que estudian matemática, mejor dicho, y les pregunté, ¿verdad? De hecho, tengo otro amigo que considero que es el que sabe más matemática de lo que conozco de mi grupo de amigos, ¿verdad? Porque ella es ingeniero en matemática y yo estoy sacando otra carrera, pero esa es mi parte. Yo le pregunté sobre eso y él me dice algo que me hizo bastante ruido, y es que la variable de integración no se puede evaluar consigo misma. Por ejemplo, si yo tengo la integral de 0 a x del diferencial de x, eso no está correctamente, no se puede, no tiene sentido matemático. Me comenta eso. Y yo estuve investigando, incluso me pasé estudiando eso, ¿verdad? Para poder entender, y no lo termino de entender. No sé si usted me pudiera ayudar con ese pequeño problema. Creo Por- que te referís ahí al hecho de que yo tenga la integral por ejemplo, de 0 hasta x de x cuadrado medio de x. ¿Te referís Ujú. a este tipo de situaciones? Sí, porque me comentaban de que no puedo evaluar eh, el X con la misma variable de integración, porque si lo vemos gráficamente no tiene mucho sentido, me comentaban. Sí, esta es una informalidad matemática. Realmente esta variable de aquí es una variable muda. Es una variable muda, en inglés dummy, dummy variable, en el sentido que no importa mucho qué letra le pongas,
podríamos tener aquí mu cuadrado medio de mu, sigma cuadrado medios de sigma, a cuadrado medios de a. Entonces, habría que ver el contexto en particular, pero sí, esta es parte de los errores que a veces se cometen, ¿verdad? Claro, eh, muchas veces nosotros, esto aplica solamente para las integrales definidas, cuando uno de los límites es una variable, que no ocupas la misma variable de integración a la variable que está en los límites, porque simplemente, sí, no tiene sentido, no tiene sentido, estás diciendo, estas dos variables son lo mismo, pero realmente no tendría sentido la ecuación. Y es una informalidad matemática, a veces algunos lo hacen, ¿verdad? Y sale, pero sí, en efecto, no es correcto. Entonces, esto, Pero eh, va, ya con eso mi pregunta va un poco más orientada de que, por ejemplo, en una situación física, como los problemas que estábamos haciendo de velocidad o de aceleración, yo tengo un diferencial de velocidad, digamos, y yo quiero encontrar la velocidad en sí, ¿verdad? Ahí tengo que evaluar desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Pero mi confusión era esa, si no se podía, por ejemplo, si solo quiero encontrar el diferencial de U, como usted me comenta, es mudo, ¿verdad? Pero al hacer eso, no sé, creo que ahí me hace bastante ruido, porque lo me que he topado pasa, con problemas donde simplemente ocupan la integración como si fuera una integral definida y del otro lado de la ecuación como si fuera una indefinida. sí, Así que, exacto, es que si la integral es definida no hay problema, pero si la integral es definida y vos pones uno de los límites, que es una variable, y pega esa variable con la variable de integración, lo mejor es cambiar la variable de integración a otra variable, ¿verdad? Por ejemplo, a cambiarla a mu. Entonces, quizás la función que vas a integrar depende de x. En cierto momento dijiste que depende de x, pero luego el mismo problema y que la dejaste así, ¿verdad? Que en cierto momento ibas a tener una función que depende de x y la dejaste así, pero ahora tenés que integrarla de 0 a x, donde x significa otra cosa. Entonces lo que se hace simplemente es cambiar esa variable de x, por ejemplo, a mu, por ejemplo, o puede ser a otra variable, dependiendo del gusto. Entonces, y así no entras en este problema, porque estos, o sea, las cosas sí salen así, ¿verdad? Pero realmente sí está mal. Está mal hacer eso. Estoy seguro que en algún momento va a salir algún problema serio si uno trabaja de esa forma. Entonces, algún error matemático grande se puede cometer de esta forma. entonces Y mi problema era más que todo la notación, ¿verdad? Por estar no, confundiendo la notación, así notación. es notación, un problema de Ok. notación, así es. Porque no es posible que hayas un caso donde tengas que hacer esto propiamente. No tiene sentido tener algo así, que haya un caso formal donde haya que integrar algo así, no existe. Entonces, pues sí es un problema de notación, así es. Que se puede resolver cuando vos tenés intervalos de integración y para que no te dé lo mismo, la misma variable, cambias la variable muda, porque esta variable eventualmente no importa qué es lo que sea, puede ser mu, sigma, y, la letra a, etcétera. Y entonces, bueno, pues eso básicamente. De x0 a xy, bueno, ahí estaría ya indicando ciertos, haciendo la distinción entre variables, ¿verdad? Porque x no es lo mismo que xy o x0. De 0 a x sub 0 también se podría.
Ahí es. Y por ahí Steven pone el teorema fundamental del cálculo, el artículo en Wikipedia. Bueno, no sé si hay más preguntas o lo dejamos hasta acá. Solamente, gracias. Claro. Ok, bueno, quedamos ahí con un problema pendiente de la sección. Voy a revisar ahí la respuesta esa que nos dio. Y bueno, mañana siempre clase a las 10:30. La idea es que siempre vamos a tener parcial el jueves de la siguiente semana. Probablemente necesite una sesión ahí de media hora para poder terminar lo que nos haga falta. Bueno, pues nos vemos entonces mañana miércoles, mañana jueves a las 10:30. Pasen buen día.